Bien, muy buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la capacitación de hoy. Sí. Bien, un poco recordando los temas que ya estábamos viniendo tratando. Sí. Hablamos ya de todo el sistema de frenos del vehículo, ¿verdad? El día de hoy, sí, ya vamos a pasar a netamente los mantenimientos. Sí, los mantenimientos, purgados y demás actividades. Vamos a conocer las herramientas que vamos a necesitar, ¿sí? Para realizar el mantenimiento preventivo de los distintos sistemas de frenos. Bien, eh, el día de hoy, ¿sí? Nos acompañará el ingeniero Tarco en la clase, ¿sí? Le damos la bienvenida y adicionalmente entonces empezaríamos ya la capacitación de hoy con el tema de herramientas. Entonces le doy paso a mi compañero para que dé inicio a la clase. Muy buenas noches, compañeros. Es un gusto poder compartir un día más con ustedes. Es muy grato para mí que este día se hayan conectado bastantes personas para poder seguir este curso de capacitación. El día de ayer hablamos lo que es un poquito sobre la seguridad que debemos tener nosotros al momento de estar en nuestro taller, ¿sí? Vimos lo que debemos utilizar como EPP, ¿sí? Ya muchos de nosotros ya observamos lo que es un EPP, cómo debe estar señalizado nuestro ambiente de trabajo, cómo debe estar formado todo el concepto de nuestro trabajo. Y eso es bueno porque cada día que pasa nos vamos un poquito más afianzando y familiarizando con nuestro proceso y nos gusta que estemos trabajando de esta manera, ¿sí? Vamos ahora a hablar un poquito sobre lo que es las herramientas que nosotros debemos tener dentro de nuestro, dentro de nuestro taller, ¿sí? Un poquito ya con forma técnica para poder utilizar esto en cualquier trabajo que nosotros vayamos a hacer, ¿sí? Voy a compartir la pantalla. Me confirman por favor si se visualiza. ¿Se Sí ve? se puede ver. Ya, listo muchachos. Nosotros vamos a empezar con lo que son las herramientas y los equipos de mantenimiento para, en este caso, hacer un mantenimiento de freno de disco, ¿sí? Eh, para empezar, y como general, nuestro taller va a funcionar como un compresor, ¿sí? Esta es una máquina térmica que exclusivamente está diseñada para aumentar la presión de cierto tipo de fluidos llamados compresibles, ¿sí? Tales como gases y los vapores. El día de ayer también vimos que estos sistemas debían estar conformados o dirigidos mediante canaletas. Eh, Al lado de las canaletas también va a seguir la línea del compresor, ¿sí? Para nosotros tener completamente identificado para dónde va, a dónde se dirige nuestra manguera y dónde podemos encontrar un acople para poder utilizar. Por lo general nosotros esto usamos en herramientas neumáticas y en este momento que vamos a hacer un mantenimiento del sistema de frenos, pues supongamos que viene un cliente, ¿ya? Al momento que llega nuestro cliente, nosotros ya le agendamos, le receptamos el vehículo, le estacionamos, le inmovilizamos el vehículo técnicamente, como lo estábamos viendo el día de ayer con nuestras máquinas elevadoras, con nuestros seguros correspondientes, que también vimos ayer algunos accidentes que se producen por esta parte de no utilizar bien las maquinarias y nuestros equipos dentro de nuestro taller. Y eso, muchachos, entonces al momento que nosotros eh, observamos ya que el vehículo, nuestro cliente está ahí, vamos a utilizar nuestro compresor para dar el siguiente paso a nuestra herramienta, que es una pistola de impacto. Sí, esta pistola de impacto nos ayuda muchísimo a nosotros al momento de sacar las llantas. Sí, nos ahorra tiempo, nos ahorra esfuerzo. Recordemos también que nosotros ayer vimos las malas posturas o los accidentes que podemos
ocasionarnos por usar una llave. Si usamos mal la fuerza y nos podemos lesionar alguna parte de nuestro cuerpo. Entonces la pistola lo que nos ayuda es eso, a que podamos estar más cómodos en el trabajo y ahorrarnos un poco de tiempo, ¿sí? Estas pistolas trabajan mediante nuestro compresor, va alimentado con la línea de compresor y podemos utilizarla para sacar las llantas de los vehículos. Y en este momento vamos a hacer el mantenimiento de nuestro sistema de discos de frenos. Uno, al momento que nosotros vemos que el daño es grande en nuestro sistema de frenos, en la parte de los discos, vamos a utilizar lo que es un reloj comparador o un reloj palpador, ¿sí? Este funciona de forma que todos los movimientos que nosotros hagamos con nuestro reloj va a ser detectado por la parte inferior, en la parte inferior, ¿sí? Si es que aquí observamos alguna irregularidad en nuestra parte plana, nuestro reloj se va a empezar a mover. Si al momento que nosotros ponemos nuestro reloj en el disco y le damos una vuelta al disco, si nos varía esta parte del reloj, es porque tenemos una rajadura o una irregularidad en nuestro disco. Entonces nosotros, después de observar esto, vamos a pasar al siguiente paso, que es hacer la visualización de nuestro disco, y también a ver si es que hay alguna grieta más profunda que nos puede dañar nuestro sistema de freno. En todos los talleres que nosotros vamos a utilizar, normalmente en nuestra casa tenemos esta. Si es por costos, por fácil acceso, entonces nosotros siempre vamos a tenemos que utilizar una máquina de herramientas, ¿sí? Que se compongan con las rachas y con las llaves. Ya en algo técnico, en un local, en un taller mecánico, nos podemos guiar por un carrito, que también ya fue explicado el día de ayer por mis compañeros. Esta nos da mucha más variedad de herramientas y nos da comodidad para que nosotros podamos estar en nuestra estación de trabajo sin pedir prestado a otro compañero o sin que se nos pierda. ¿Sí? Nosotros somos los únicos responsables de nuestras herramientas. Entonces, a la mayoría, para hacer trabajos en casa, creo que tenemos esta parte de aquí, esta maletita de herramientas, pero si ya nos vamos a dedicar, sí sería muy factible poder ayudarnos con un carrito que nos guíe de más herramientas para poder utilizar, ¿sí? Igual aquí en el carrito nosotros podemos poner wipes o aceite si es que nos hace falta, grasa, ¿sí? Entonces todo vamos a nosotros tener controlado en nuestra estación, y el carrito nos va a ayudar a eso. Un poquito ya ingresando a lo que son las herramientas que nosotros vamos a ocupar para nuestro mantenimiento de frenos, podemos encontrar aquí un gancho de muelles, ¿sí? Nosotros lo utilizamos para el tambor y nos sirve para extraer los muelles del freno y para montar o retirar de forma sencilla los muelles. Nosotros después, o según el caso que nosotros vamos a requerir, necesitamos también un alicate, ¿sí? Este es para el cable de freno de mano. Este alicate lo que hace es que permite realizar la instalación y la extracción del cable de freno de una manera más sencilla. Después nosotros podemos observar lo que son las galgas para pastillas de freno o para las balatas. Por lo general nos vienen 8, ¿sí? Entonces esto nos va a venir con diferente medida, con diferente espesor para las pastillas de freno, y nos permite comprobar rápidamente el espesor real de toda la pastilla. Estas son unas 3 primeras herramientas que podemos utilizar en nuestro sistema de mantenimiento, en nuestro mantenimiento de frenos. Vamos con otra, y nosotros tenemos lo que es el muñidor de cilindros de 25 a 57 milímetros. Esa es la capacidad que nosotros vamos a utilizar para nuestros cilindros, ¿sí? Después de esta herramienta nos podemos
enfocar en el alicate para resorte de retención de freno. Este también lo utilizamos más en lo que es el freno de tambor. Estas herramientas son universales, las podemos encontrar aquí, las podemos encontrar en otro país y con el nombre técnico un compañero nos va a poder hablar o explicar algo sobre esto. Si nos permite esto también extraer los muelles en nuestro sistema de frenos. El reloj comparador con soporte magnético. El anterior reloj que nosotros podemos observar nos ayudaba a que con las agujas podemos observar las irregularidades, pero adicional de eso nos viene esta partecita de aquí que es magnético. Nosotros le podemos poner en una parte magnética del carro para que nos dé soporte. Entonces con eso nosotros vamos a tener la seguridad de que este reloj está totalmente quieto y al momento de nosotros hacer el movimiento de la parte que necesitamos arreglar, podemos observar el daño. Sí, es muy confiable esta parte de nuestro reloj. Otra de las herramientas que nosotros tenemos es el taster de líquido de frenos. En esta parte vamos a encontrar un electrónico. Sí, es un comprobador de líquido y este taster permite medir la cantidad de agua en el líquido de freno y en el de embrague. Sí, nos va a ayudar y nos va a facilitar eso. También nosotros vamos a necesitar un kit, un reparador de rosca para soporte de pinzas de frenos. Sí, nos vamos a ayudar con esta maletita donde nosotros podemos encontrar los diferentes tipos de roscas, ¿ya? Después de eso nosotros vamos a utilizar esta herramienta que se llama separador de pastilla de freno. Como su nombre lo indica, nos permite separar las pastillas y comprimir los pistones cuando se están cambiando las pastillas. Nosotros le ponemos a este separador, entonces nosotros le podemos introducir al cilindro para que no nos estorbe al momento de nosotros hacer un cambio de balatas. Bueno, después de eso nosotros tenemos un equipo que es un medidor de presión de frenos universal. En este caso nos viene con 35 piezas. Ya mis compañeros más adelante les explicarán cómo se puede utilizar esta herramienta. Después tenemos esta pequeña herramienta, sí, es para los resortes de los frenos y nos permite extraer e instalar de forma rápida todos los resortes que nosotros encontramos. En la parte del caliper casi siempre viene esta parte donde nosotros vamos a utilizar un hexagonal. Sí, entonces siempre igual nos puede venir ya esta partecita o esta pieza en nuestra caja de herramientas, pero siempre es muy útil tener algo de repuesto. Tenemos esta llave de paso pentagonal. Si está, dependiendo de la marca, aquí se usa mucho en lo que es en Citroën, en Peugeot y en Renault. Si ya dependiendo de la marca es una herramienta especial que se utiliza para poder aflojar o ajustar los tornillos. Luego nosotros vamos a utilizar o vamos a observar lo que es una bomba de relleno de líquidos. Sí, tenemos como capacidad 1 litro, pero hay de diferentes medidas. Pero para trabajar con 1 litro está muy bien. Se puede utilizar para llenar con precisión los líquidos en zonas muy difíciles. Y tenemos esta herramienta como siguiente punto, que es un calibre para ajuste de freno de tambor. Este nos puede indicar el desgaste del tambor de freno para facilitar el correcto ajuste del freno de tambor, sí. Después de ya nosotros haber desmontado ya lo que es el freno o ver la falla que nosotros pudimos detectar en nuestro sistema, vamos a irnos al torno. Sí, esta es la maquinita que se encarga de rectificar los discos y mis compañeros les van a explicar también cómo sería un proceso en algún caso si es que debíamos rectificar el disco, pero esta es la herramienta que nosotros vamos a utilizar para eso, sí, es un poquito para que la conozcan. Luego de eso nosotros tenemos también esta herramienta, es una maletita donde en esta viene 12 adaptadores para purgar el sistema de frenos, sí.
En estas clases pasadas nosotros ya habíamos explicado en dónde está en dónde podemos hacer esto para hacer la purgación. Después mis compañeros igual les van a explicar cómo del circuito y cómo se hace esto utilizando estas herramientas. Y un poquito más avanzado nosotros acá tenemos un escáner. Este escáner va conectado a nuestro vehículo y nos puede dar las señales, o también en algunos casos es que ya nos puede presentar un error en nuestro ABS. Acá tenemos una maletita que es un kit para extraer los calipers del disco de freno. Nosotros observamos también en el despiece de nuestro sistema de freno cuál es la parte del caliper. Entonces esta maletita nos va a ayudar a poder sacar el caliper. Tenemos esta otra herramienta pequeña que es un medidor de calidad del líquido de frenos, DOT4. Esta parte también ya la habíamos hablado en una clase anterior. Entonces al momento que nosotros usamos esta pequeña herramienta nos va a medir la calidad de nuestro líquido de frenos. No sé si es que hasta el momento alguno de los compañeros o alguno de los estudiantes que estamos presentes tiene alguna pregunta. Bueno, siendo así el caso, vamos a proceder a explicar un poco todo lo que es el purgado y cómo se realiza el sistema de nuestro mantenimiento de frenos de disco mediante la utilización apropiada de nuestro equipo de protección personal y también la correcta utilización de nuestras herramientas ya explicadas. ¿Sí? Doy el paso a mi siguiente compañero. Bien, una vez más, bienvenidos. Le doy la bienvenida a las personas que se acabaron de integrar. ¿Sí? Vamos a pasar ya al tema de purgado. ¿Sí? Denme un minuto, creo que ya comparto la pantalla para que podamos ver. Bien, vamos a hablar del proceso ya netamente a partir de aquí ya netamente de los procesos de regulación, purgado, ¿sí? Cambio de líquido de frenos. Sí, entonces vamos ya a entrar netamente al mantenimiento preventivo del vehículo, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos en el caso del proceso de purgado? ¿Sí? ¿Qué debemos tomar en cuenta? ¿Sí? Cuando nuestro pedal de freno, ¿sí? Se encuentra un poco esponjoso, ¿sí? O no frena de la manera adecuada, una de las causas, ¿sí? Si es que no existieran fugas por ningún lado después de la inspección, ¿sí? Hablábamos en las clases anteriores que primero, siempre realizamos una inspección antes de realizar el mantenimiento, si ya sea una inspección visual. Vamos a verificar todos los componentes, si es que existe derrame o pérdida de líquido de frenos, ¿sí? Esto se evidencia por manchas que quedan en las cañerías o elementos del sistema de frenos. Entonces, luego de realizar esa inspección, ¿sí? Y usando los equipos de protección personal, ¿sí? Si notamos, por ejemplo, como nos dice aquí, estas dos causas, ¿sí? De que el pedal está un poco esponjoso, o bien al presionar nosotros el pedal de freno no sentimos que realiza el proceso normal de frenado, ¿sí? No se activan, puede ser porque no se está activando los pistones, esto por presencia de aire, ¿sí? Puede ser una de las causas. Entonces, para nosotros corregir esa causa, lo que vamos a hacer es netamente el purgado del sistema, ¿sí? El purgado del sistema de líquido de frenos, ¿no? Como les decíamos y como hablaba mi compañero, y es un punto muy importante, por eso lo hacemos notar repetitivamente, ¿sí? Su seguridad está ante todo.
entonces debemos usar equipos de protección personal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de realizar el purgado, ¿sí? Deberíamos usar bien un traje de protección, ¿sí? Ya sea en jeans por el tema del líquido que estábamos trabajando, ¿sí? Guantes y botas, ¿sí? Serían los elementos necesarios para realizar este mantenimiento, ¿sí? Ya opcional tendríamos el casco y gafas, ¿sí? Esto en el caso de que elevemos o tengamos la disponibilidad de un elevador para elevar el vehículo, ¿sí? Y ya deberíamos usar estos otros elementos. Pero si lo hacemos en el piso, ¿sí? Porque no es un tema de que debamos extraer los neumáticos ni nada de eso. Entonces, netamente lo podemos realizar solo levantando el vehículo con gatas hidráulicas, torres e inmovilizando el vehículo, ¿no? Entonces, primero, los equipos de protección personal. El purgado se lo puede realizar, sí, como les decía, si tenemos problema de aire en las cañerías o en el circuito de frenos. Pero también lo debemos realizar en el caso de que no dispongamos, como en la parte de la derecha, si tenemos una bomba una bomba de vacío, sí, mecánica, sí, o sea, manual. Netamente este es de tipo manual, es una bomba manual. Y del otro lado también tenemos otro elemento que nos va a permitir extraer el líquido, ¿sí? Bien, les comento, ¿sí? Denme un minuto, ¿sí? Cuando nosotros realicemos el purgado del sistema, ya sea por aire, ¿sí? Si es que no está dentro del kilometraje recomendado por el fabricante o bien dentro del kilometraje que hablábamos que el cambio de líquido de freno se realiza entre los 30.000 kilómetros o 40.000 kilómetros, sí que aproximadamente debería recorrer el vehículo convencional 2 años, sí, son estimados, sí. Si vamos a realizar el cambio de líquido, también es parte de este proceso, sí, tanto para extraer el aire como para hacer el cambio de líquido de frenos, sí. Entonces nosotros tenemos la bomba, ¿verdad? Sí, entonces vamos a destapar la tapa que tiene encima y aquí vamos a extraer todo el líquido, ¿sí? Ya vamos a ver qué herramientas podemos usar, jeringuillas, ¿sí? Podemos usar una válvula de vacío, ¿sí? Ya dependerá de qué herramientas contemos, pero el fin es extraer todo el líquido que tenemos en el depósito, ¿sí? Extraemos todo lo que podamos y colocamos el líquido nuevo, ¿sí? Esa es una de las partes y de ahí el proceso es normal para purgado, ¿sí? Solo si nos tocara ya realizar el cambio de líquido, extraemos el líquido viejo, colocamos líquido nuevo, ¿sí? Solo eso sería lo adicional, pero de ahí el proceso que de aquí parte es el mismo para purgar como para hacer el cambio de líquido de frenos, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué herramientas podemos usar? Sí, mi compañero hablaba de este kit, sí, es una bomba de vacío manual, sí, con vacuómetro, sí, un vacuómetro netamente mide el vacío que genera esta bomba, sí, entonces también dispone de una manguera, sí, y dispone del kit, bueno, más bien en el kit, sí, viene el depósito, viene la bomba manual, sí, y distintos eh, terminales, ¿sí? Que se acoplen a los distintos tipos de válvula de purgado que dispongamos en el vehículo, ¿sí? Entonces, otros elementos, si no disponemos de este kit, ¿verdad? Este kit es netamente técnico, ¿sí? Este se utiliza más en talleres, ¿sí? Pero nosotros también podemos realizar con otros elementos, ¿sí? Puede ser una jeringa, ¿sí? Pero esta jeringa debe ser, obviamente no vamos a extraer de a poquito, sino deberíamos conseguirnos una jeringa un poco grande o mediana, sí que por lo menos alcance los 100 mililitros, ¿sí? Como mínimo, ¿sí? Para que la extracción de líquido sea un poco más rápida, no nos tardemos tanto en extraer el líquido del depósito. Así también tenemos goteros, ¿sí?
nosotros presionamos la parte superior del gotero, introducimos hacia el líquido y extraemos, ¿verdad? Se extrae, aquí empieza a subir el nivel de líquido, ¿sí? Y luego depositamos en otro depósito. Y así extraemos, o de estas tres maneras podemos extraer el líquido que está en el depósito. Luego colocamos el líquido nuevo, ¿sí? Colocamos el líquido nuevo hasta el nivel máximo que nos indica nuestro depósito, ¿verdad? El depósito que está sobre el cilindro maestro, ¿sí? Hasta el máximo. Ya una vez que hemos completado el depósito, se pueden realizar dos procesos. ¿Sí? El proceso más habitual, o que en la mayoría de vehículos se utiliza, es ir purgando desde el neumático más alejado al cilindro maestro, ¿sí? Si nosotros aquí tenemos el cilindro maestro, ¿sí? En el caso del que el volante, bueno, en este caso el volante es a la izquierda, ¿sí? Nosotros verificamos, ¿verdad? Viene la cañería. El más alejado del cilindro sería el número 4, ¿verdad? Luego seguiría el número 3, que está más cerca del cilindro, ¿sí? El 2 y el 1 que está junto al cilindro, ¿sí? La otra manera, en cambio, es ir desde el más cercano, entonces diríamos desde la llanta o neumático más cercano al cilindro, ¿sí? Vamos el número 2, el número 3, hasta llegar al que esté más alejado del cilindro maestro, ¿sí? Esos dos métodos tenemos. Ya debemos verificar si por algo... habíamos visto, ¿verdad? Los manuales de taller, ¿sí? De los vehículos. Entonces ahí nos proporciona esta información de si se debe realizar primero o en qué orden debemos realizar el purgado de los neumáticos. Pero de manera general, como les digo, se lo realiza desde el neumático más, que esté a más distancia o más alejado del cilindro maestro, ¿sí? Es de manera general. Ya dependerá igual, como habíamos visto, del tipo de circuito, porque hay circuitos WH, circuitos en X, ¿sí? Entonces ya dependerá de qué circuito también tengamos. Por eso se recomienda utilizar el manual del fabricante, ¿sí? Bien, entonces hasta aquí queda entendido, ¿verdad? Para nosotros realizar el purgado lo realizamos desde el neumático que esté más alejado del cilindro maestro, ¿sí? Luego debemos localizar el purgador, ¿sí? Detrás del sistema de frenos hay un tornillo, ¿sí? Este tornillo es el que justamente nos va a permitir purgar el sistema, ¿sí? Se hace más fácil, como nos dice aquí, que el vehículo esté elevado, ¿sí? En el caso de que el vehículo sea un 4x4 o camioneta, ya sí se lo puede realizar con la elevación que dispone. Si en el caso de ser un auto, sí deberíamos elevar el vehículo, ¿sí? En la parte posterior, y en la parte delantera podríamos girar las llantas, ¿sí? A la derecha o a la izquierda para realizar el proceso. Tenemos una fotografía en el caso de tener el tambor, ¿sí? Junto al cilindro secundario está la entrada de líquido y la purga, ¿sí? Bien, aquí les he traído, ¿sí? Estas son las purgas, ¿sí? Este elemento, esta es una purga que ya está dañada, ¿sí? Podemos ver que se aisló de la tuerca, ¿sí? Entonces requirió el cambio, ¿sí? ¿Cómo sella esto dentro del cilindro secundario? Como podemos observar, ¿sí? Tenemos una punta cónica, ¿sí? Esta punta cónica es justamente al ajustar, la cual permite el sellado y mantiene la presión dentro del circuito, ¿sí? Entonces, cuando nosotros realicemos o giremos para el lado izquierdo para aflojar, ¿sí? Lo que va a pasar es como el líquido está a presión, ¿sí? Por medio de este orificio, no sé si se logra apreciar, ¿sí? Por medio del orificio, es quien nos permite justamente que salga
el líquido pasa por la mitad y sale hacia aquí. ¿Sí? Aquí colocamos la manguera, ya vamos a ver, aquí colocamos una manguera que iría a un depósito lleno de líquido de frenos. ¿Sí? Un minuto. Hay distintos, ¿cierto? Hay distintos tipos, ¿sí? Aquí podemos apreciar dos tipos, ¿sí? Cambia el tipo de rosca y ya dependerá del sistema que estemos, o cambia la longitud, ¿sí? de estas purgas, ¿sí? Denme un minuto y ya les comparto la pantalla. Bien, entonces ya una vez que identificamos esta purga, ¿sí? Ahora nos corresponde ver qué materiales adicionales necesitamos, ¿sí? Necesitamos una manguera, como les decía, una manguera flexible, ¿sí? Y que embone justamente en el terminal, ¿sí? La manguera debe entrar ajustada, ¿sí? En esta parte, ¿sí? Debe entrar ajustada aquí, realizando un sellado en la purga, ¿sí? Ok, entonces, una vez que tenemos la manguera, ¿sí? Lo que también se les necesitamos es un envase, ¿sí? Un envase puede ser una botella, ¿sí? O algún depósito que nosotros tengamos, en el caso de no tener equipos técnicos, ¿verdad? O herramienta técnica, lo que usamos es netamente cosas que tengamos, ¿sí? Entonces vamos a usar una botella o bien un depósito pequeño, un tarrito pequeño, pero este debe contener un poco de líquido, ¿sí? De líquido de frenos, para que no vuelva a ingresar aire al sistema, ¿sí? Es lo que se puede hacer. Entonces, dentro del líquido colocamos el otro extremo de la manguera. ¿Sí? Ya vamos a ver una imagen para que quede un poco más claro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el proceso que debemos seguir si ya contamos con todas estas herramientas, ya identificamos dónde están las purgas, ¿sí? Esta acción se la realiza entre dos personas, ¿sí? Presionamos el pedal de freno, ¿sí? Podemos realizar de 3 a 5 presiones, ¿sí? Y mantenemos presionado el pedal, ¿sí? A la persona que esté en el conductor, ¿sí? El conductor del vehículo va a presionar de 3 a 5 veces el pedal de freno, mantiene presionado, y la otra persona, ¿sí? Aquí podemos observar el conductor, presiona como una especie de bombeo, ¿sí? Realiza un bombeo de 5 pisadas, ¿sí? Mantiene presionado, de 3 a 5 pisadas, mantiene presionado. La otra persona se dirige a la purga, ¿sí? Y la gira hacia la izquierda, ¿sí? O sea, abre esta purga. Como les comento, por aquí va a salir líquido de frenos hacia el depósito o tarrito que tengamos, pero este tarrito, depósito o botella que tengamos debe contener un nivel de líquido, ¿sí? Para que no reingrese aire al sistema, ¿sí? Debe estar siempre un nivel de líquido. Con ese nivel también lo que nosotros evidenciamos es que en la manguera, ¿sí? Comprobemos si está saliendo aire dentro del sistema, ¿sí? Cuando nuestro sistema está con demasiado aire dentro de las cañerías, ¿sí? Aquí se va a notar evidentemente burbujas, ¿sí? O bien espacios entre el líquido, ¿sí? Eso evidencia que justamente el sistema está con aire dentro, ¿sí? Por eso el pedal se siente esponjoso o no realiza el frenado de la forma adecuada. Ya, una vez que realicemos este proceso, debemos verificar en el depósito el nivel, ¿sí? El nivel de líquido, porque cuando nosotros abrimos la purga, sale líquido, pero este líquido sale justamente o vacía el depósito, ¿sí? Entonces, una vez que hicimos eso, ¿sí? Vamos al depósito y completamos, si es que hiciera falta, el depósito hasta que llegue a la línea máxima, ¿verdad? Ese es el proceso para purgar. Ese proceso lo vamos a repetir de 2 a 3 veces, ¿sí? En cada uno de los neumáticos y de la forma, como les comentaba,
desde el neumático más alejado al cilindro maestro, ¿sí? Lo repetimos el proceso en un neumático, luego en el otro y por último en el último o en el que esté más cerca al cilindro maestro, ¿sí? No es nada complicado, es algo muy simple realizar el purgado del sistema de frenos, ¿sí? Más bien es un poco repetitivo, ¿sí? La fotografía anterior, sí, esto es en el caso de disponer de tambores en la parte posterior del vehículo, sí, pero ¿qué pasa cuando tenemos frenos de disco? Sí, también disponemos de este mismo tipo de purga, sí, también debemos identificar. La mayoría está a un lado, sí, o muy cerca de la cañería o manguera que ingresa el líquido, sí, como podemos ver aquí por aquí está la manguera del líquido de frenos, ¿sí? Y encima tenemos la purga, ¿sí? Más bien está junto al cilindro, si el cilindro en este caso está aquí. Entonces, repetiremos el mismo proceso, ¿sí? Conectamos la manguera, ¿sí? La llave para poder aflojar y que se extraiga el líquido, ¿sí? Entonces, primero bombeamos 5 veces, mantenemos presionado, giramos y el pedal en el habitáculo debe bajar hasta el fondo, debe irse hasta el fondo y cerramos, ¿sí? Cerramos la cañería y le decimos a la persona que esté en el asiento del conductor que puede soltar el pedal, ¿sí? Cuando nosotros cerremos, ojo, esto sí es muy importante, cuando cerramos la cañería, ahí recién puede soltar el pedal de freno, porque si la cañería está abierto, vuelve a ingresar aire al sistema, ¿sí? Aquí en la imagen podemos notar que está usando un vacuómetro, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es justamente bombear de la palanca que tiene aquí, genera un poco de vacío, abre la válvula y sale el líquido, ¿sí? Y como podemos ver aquí se iría depositando el líquido que se extrae, ¿sí? En el caso de disponer una bomba de vacío manual, ¿sí? El último paso que debemos realizar es probar los frenos, ¿sí? Entonces vamos a realizar esta prueba de frenos, si no vamos a encender, llegar a una velocidad alta y frenar, no. Vamos a realizar el proceso de comprobación manejándonos con velocidades, ¿sí? Por ejemplo, vamos a 20 kilómetros por hora y presionamos el pedal de freno. Subimos, vamos a 40 kilómetros por hora y presionamos el pedal de freno. 60 kilómetros, presionamos el pedal de freno y vamos viendo si es que corrigió este tipo de problema que teníamos, si es que el vehículo estaba esponjoso o no estaba frenando, ¿sí? Comprobamos que ya esté frenando de la manera adecuada, ¿sí? Bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta respecto del purgado. Deme un minuto. Kenny, creo que levantaste la mano. Dinos. Sí, buenas noches, compañeros y docentes. Quería hacer unas consultitas. Al momento de que cuando realicemos el cambio del líquido de freno, aproximadamente a los 2 años, ¿no? Deberíamos aprovechar para desmontar el cilindro maestro para realizar una limpieza del mismo, o no necesariamente, por favor. No, no necesariamente, ¿sí? O sea, no es necesario porque el cilindro, ¿sí? O dentro del cilindro maestro, el desgaste que sufre es netamente líquido. Si el líquido es el que va a afectar al cilindro. Si es que el cambio de líquido de frenos no se realizó de manera regular, si cada 40.000 kilómetros como máximo, si en una manera estándar, si no fueron realizando ese cambio a esos periodos, ahí se genera, si digamos que el vehículo funcionó a los 100.000 kilómetros con el mismo líquido, ¿sí?
Entonces ese líquido ya no tiene sus componentes, va a estar hasta un poco negro, ¿sí? O sea, un poco oscuro la parte del líquido. ¿Sí? Eso afecta netamente al cilindro. ¿Sí? Si se realizó de manera habitual, como te digo, no es recomendable limpiar el tema del cilindro, ¿sí? Pero si es que vemos que está demasiado sucio, ¿sí? El líquido que extraemos, sí podemos realizar el tema de la limpieza del cilindro. Si ya va mi compañero justamente en el mantenimiento del sistema de disco, ¿sí? De frenos de disco, se trata ese tema del despiece total de los elementos, incluso para comprobar los otros elementos. Este despiece se lo puede hacer cada 80.000 kilómetros, no habría ningún inconveniente. Entonces, un poco para responder tu duda, si es que el proceso no se realizó a las fechas que corresponde, sí se debe hacer o extraer el cilindro, una limpieza del cilindro, ¿sí? Pero si se realizó de manera habitual, ¿sí? Entonces no tendría mucho sentido realizar ese proceso, ¿sí? O sea, sería solo una verificación nada más. Ujú. Muchas gracias. Disculpe, aprovechando otra pregunta quisiera hacerle. Cuando se aísla el tornillo de purga, perdón, la rosca del tornillo de purga, es decir, la mordaza, cuando se aísla esta rosca, ¿cuál sería el procedimiento que deberíamos realizar? Por favor, gracias. En la purga, Eh, o sea, sería la mordaza, la rosca donde que va el tornillo de purga. A veces me parece que se aísla también. a ver si te entiendo. O sea, digamos que este es como donde va aquí. Eso me dices, esta parte de adentro. Perdón, no ¿Sí? logro visualizarle. En el caliper, ¿no es cierto? Aquí Sí, en el tenemos, tenemos una purga, ¿sí? ¿Te refieres a donde ingresa este elemento de la purga o exactamente. netamente al tornillo? No, a donde ingresa el tornillo. Aquí. Si es que aquí tú tienes ese problema es porque la purga se pudo, ¿no? Pudieron haber enviado no de la manera adecuada, sino más bien un poco chueco, ahí se daña esta parte. A ver, hay solución, ¿sí? Lo que se recomienda es extraer en este caso, si estás extraer todo el caliper, ¿sí? Y llevar a ver, no recuerdo bien la palabra, se me fue el nombre, pero bueno, es un taller donde tienen justamente estos componentes para que te puedan volver a aclarar, ¿sí? La rosca original. El Sí, es torno. una solución al torno, perdón. Sí, al torno lo puedes llevar estos elementos, sí, para que puedan aclarar justamente la guía, sí, de la purga. Es una solución. Si es que no sé, o sea, ellos ya te dirán qué acciones pueden tomar. Sí, otras personas lo que se sugiere es subirle un milímetro. Después de este hay una medida más, sí, para el tema de sellado, sí. Ya dependerá más bien de qué proceso puedan realizar en el entorno. Si hay soluciones, ya dependerá de la afección que tenga o de qué tan desgastado esté. Yo me topé, por ejemplo, en uno de los casos, sí que aquí ya no había nada para que ajuste esto. Si era ya llano, era como una parte, así como tenemos aquí, sí, sin ninguna muestra para poder ajustar. Entonces, en ese caso sí ya toca realizar el cambio de ese elemento porque ya no podemos usar una solución, ¿sí? Ya más bien el torno sí puede realizar ese tipo de soluciones aclarando justamente la guía de donde ingresa la purga, ¿sí? Listo, muchísimas gracias. Muy bien. Si no hay más inquietudes, le doy paso a mi compañero para que sigamos con la clase. Bien, buenas noches con todos. Vamos a continuar con lo que es la exposición. Denme un momento, les comparto la pantalla. Me
confirman si es que se puede visualizar, por favor. Sí se puede ver. Gracias. Bien, lo que yo les voy a hablar es sobre las averías y las causas que podemos encontrarnos en lo que es el sistema de freno de disco. Bien, tenemos, como primer punto, podemos observar en la parte izquierda, tenemos que esta balata se encuentra en condiciones óptimas, se podría decir. Es una balata que no tiene ningún desperfecto, lo que vendría a ser en la parte del forro. Así debería encontrarse una una balata que se encuentra en correcto funcionamiento con todo el sistema de lo que es el disco de freno. Como podemos observar, a la derecha tenemos que las condiciones para que esta balata se encuentre de esta manera es realizar primero el mantenimiento recomendado, ya sea en el manual y, eh, y que se realicen los mantenimientos, por ejemplo, del cambio del líquido de freno, como lo mencionó mi compañero, y la correcta utilización de los equipos para regular lo que es este sistema de frenado. Bien, tenemos como segunda consecuencia de lo que puede pasar en lo que es de daños del sistema de disco. Tenemos que las balatas están agrietadas. Como podemos ver en la parte izquierda, tenemos justo aquí lo que es una grieta, una fisura, que esto nos puede generar varios daños. Por ejemplo, como podemos observar en la parte derecha, tenemos las causas, que las grietas se generan por la tensión que se genera por la flexión de las balatas. Otra de las causas tenemos que es las balatas no se deslizan libremente por la mordaza. Sí, en lo que a esto compete, lo que es las balatas no se deslizan, ya sea una por lo que es el cilindro maestro, otra por los que son los pernos guía, que nos ayudan a que las dos balatas generen presión contra lo que es el disco. Como efecto, como consecuencias de lo que tenemos, de lo que esta grieta puede producir, es que el pistón se dobla en el plato trasero, es decir, en la parte interna de lo que es el disco. Como una solución que les podemos mencionar es que justo lo que les mencionaba, que se debe lubricar los deslizadores de la mordaza y los pernos guía para poder evitar estos inconvenientes. La única solución para esta balata, se podría decir, es reemplazarla. Para esta balata ya no se puede arreglar. Lo que nos quedaría es reemplazarla para poder evitar accidentes a futuro. Bien, tenemos lo que es el desgaste disparejo en conjunto de las balatas. Como podemos observar en la imagen, la balata que se encuentra en la parte superior, en este caso en la parte derecha, podríamos decir, tiene un desgaste mayor en comparación a lo que es la balata de abajo. Suponiendo que las dos balatas se realizaron el cambio, se instalaron el mismo mantenimiento, esto es un problema, ya que como podemos observar en el lado derecho tenemos las causas. Disco de freno desgastado de forma irregular. ¿Esto qué quiere decir? Que los discos no tienen una, se podría decir, una deformación en lo que es la parte de contacto con lo que es las balatas. Tenemos también que se debe a una falla en el sistema de frenado. Esto se debe pongamos, por el disco, por lo que es el líquido de frenos que no se cambia al tiempo que es recomendado y este pierde propiedades, por lo que por ende no genera la suficiente presión para que
esta balata que se encuentra en la parte interior del contacto con el disco es la que va a estar siempre topándose, es decir, siempre deteniendo el vehículo en lo que al momento de frenar no tiene la suficiente presión como para empujar eh, para que mediante los pernos de guías genere frenado también lo que es la balata exterior. Tenemos como efecto que puede producir esto es un chirrido, que quiere decir que comienza a generar sonidos muy agudos. La pulsación del pedal del freno va a ser un poco más, va a sentirse un poco más al momento, va a sentirse lo que es que comienza como a temblar. Se recomienda la solución para estos casos es reemplazar lo que es los discos y en el caso de que ese sea el problema, el inconveniente, después iremos viendo los inconvenientes que se generan en el disco y en el caso, las balatas sí se debería cambiar para no tener inconvenientes. También tenemos lo que es la cristalización. Este es un tema muy de los más frecuentes en lo que es el sistema de frenos. Como podemos observar, la superficie de lo que es las zapatas, las balatas, tienden a verse, a que sea muy, muy deslizable lo que es no tienen fricción contra lo que es el disco. Esto se debe generalmente a lo que es las temperaturas muy altas al momento de frenar, se excede el frenado por duraciones muy largas. ¿Qué quiere decir? Que frenamos prolongadamente lo que es el vehículo. Esto lo que puede generarnos, lo que puede generarnos es que la eficacia del frenado reduzca considerablemente y que sea muy débil el frenado, pudiendo generar un accidente. La solución para este tipo de problema se recomienda el cambio de las balatas para que de esta manera podamos recuperar lo que es el desempeño de frenado. Bien, esta falla que tenemos a continuación es la incineración de las balatas. Esta incineración se debe a que la temperatura es excesiva y prolongada de la pastilla de frenos o la balata, debido al uso o arrastre intenso. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros circulamos, por decir, con el freno aplastado. En algunos casos hay personas que tienden se les olvida, no sé, soltar lo que es el freno de mano, freno de estacionamiento, y en el caso de que tengamos frenos de disco en la parte posterior, se generaría lo que es esto, la incineración, comienza a oler a quemado, eh, y esto es lo que se crea al momento de que se tiende a frenar demasiado o a circular con lo que es el freno de mano. Otra de las razones también es que el pistón se queda presionado contra lo que es la balata y esta se queda generando una fricción constante en lo que es el disco. El efecto o los daños que nos puede ocasionar este tipo de inconveniente es la reducción en la eficacia inicial de frenado, el deterioro excesivo del material que se va a acabar demasiado rápido lo que es el forro de la balata, y que el material se vuelve muy frágil y se puede generar lo que es grietas o astillas. Esto puede dañar también lo que es el componente del disco. Tenemos que
que también existe un desgaste anormal, excesivo, que se van a consumir demasiado rápido porque ya no tienen las propiedades necesarias para soportar lo que es el frenado. Tenemos como solución que si el daño no es excesivo, pueden utilizar las pastillas. Permítanme. Y estas serán efectivas bajo condiciones de frenado normal. Bien. También tenemos lo que es el desgaste de las balatas en exceso. Esto, como podemos ver, ya no tiene superficie de contacto, lo que es la zapata, el material, el asbesto o la cerámica, ya no poseemos lo que es aquí. Esto es, como podemos visualizar, demasiado sería descuido de lo que es por parte del dueño del vehículo para que se genere este problema. Pero este problema casi no se genera por lo que, por ejemplo, tenemos, como habíamos mencionado en clases anteriores, una vincha que lo que hace es, en el momento que la balata se encuentra más o menos entre 2 a 3 milímetros, comienza a generar un sonido en lo que es al momento del contacto con el disco. Bien, esto lo que los daños que nos puede ocasionar es que el vehículo tienda a tirar hacia un lado, como les mencionaba, que los discos se dañen excesivamente y un sonido demasiado fuerte que sería imposible de notarlo. La única solución que podemos encontrar a esto es reemplazar las balatas, ya que estas balatas ya no tienen nada de vida útil y, y nos podría ocasionar un accidente. Bien, también tenemos lo que es la contaminación en la superficie de frenado. Bien, como podemos observar, tenemos lo que es una mancha, ya sea de aceite, grasa o líquido de freno. Esta mancha lo que hace es que el vehículo no frene de manera correcta, tienda a frenar tiende a que el desempeño de frenado sea menor, que quiere decir que el frenado va a ser mucho más débil. También que el vehículo puede tender a tirar hacia un lado, por lo que solo estaría frenando lo que es más del lado, por ejemplo, el lado izquierdo o el lado derecho, donde no se encuentra este inconveniente. Como recomendación sería reemplazar las pastillas para que no tengamos ningún inconveniente en el momento de frenado y podamos ocasionar algún accidente. Ahora lo que vamos a hablar es sobre los daños que se generan en el disco. Como podemos observar, tenemos que el disco se encuentra a su lado. ¿Qué quiere decir esto? Que el disco se ha cristalizado. Como podemos observar, está todo el contorno de lo que es la superficie de contacto con lo que es las balatas. Las causas que producen este inconveniente se producen por trabajar, perdón, se producen por trabajar a temperaturas superiores al límite de trabajo, es decir, exceden lo que es las temperaturas a las que está diseñado el material, la que está diseñado para soportar el material. Tenemos que también se generan por frenadas prolongadas, por el uso excesivo del freno y también por mantener el pie apoyado sobre el pedal del freno mientras se circula, por agarrotamiento mecánico de la pastilla o el émbolo de freno, manteniéndose la pastilla en contacto con el disco. Justo lo que les mencionaba anteriormente, que también existen inconvenientes donde el pistón se traba ya sea por que tiene algún desgaste y no le deja cumplir su función correctamente, o ya sea
por lo que es el líquido de frenos, que se encuentra tal vez sucio, ingresó alguna partícula y comienza a generar daños en lo que es este sistema, haciendo que la balata esté siempre en contacto con lo que es el disco. Bien, el efecto que provoca es que provoca un frenado deficiente. Tenemos lo que son ruidos molestos, ya que no frenaría de la manera correcta, se deslizaría lo que es en la balata. Tenemos el exceso de temperatura, puede provocar además la cristalización y deformaciones en el disco, que se traducen a vibraciones al frenar. También cuando nos encontramos a altas velocidades y en el momento de frenar, podemos sentir que existe una vibración muy leve en lo que es el volante. La única solución sería lo que es la sustitución del disco de manera obligatoria, ya que si nosotros buscamos, sería la alternativa, otra alternativa sería la rectificación, podrían decir. Pero actualmente lo que es en el mercado, lo que es una rectificación y un disco nuevo, se encuentran más o menos en el mismo rango, y como recomendación personal sería que cambien para no tener inconvenientes a futuro. Bien, también tenemos que en los discos se generan grietas. Estas grietas pueden ser causadas porque se produce un desgaste excesivo en lo que es la superficie de contacto, porque se rectificó tal vez se excedió del límite de rectificado que se tiene en el disco. Como ya habíamos visto en clases anteriores, tenemos en los discos lo que es el límite mínimo que tiene el disco. Tenemos que esto puede generar algunos daños, como son ruidos molestos al momento de frenar, y se reduce la resistencia del disco, es decir, que el disco siempre va a tender a calentarse. Por ejemplo, la solución que tenemos ante este problema sería la sustitución del disco, ya que como nosotros podemos observar en la imagen, estas grietas nos pueden generar algún inconveniente en el momento de frenado, generándonos algún accidente. Y sería recomendable, como les mencionaba, que en la relación que es rectificado y comprar lo que es nuevos discos, dependiendo obviamente de las marcas, se encuentran casi en el mismo rango de precios. Bien, sigamos. Tenemos también lo que son discos rayados. Este inconveniente se genera por lo que es un desgaste excesivo en las balatas, porque se ha sobrepasado de lo que es el límite del forro de la balata, llegando a rozar ya sea metal con metal, o también se puede generar por el uso de lo que es el freno, cuando la pastilla, cuando la balata ya no tiene el diámetro necesario, el espesor necesario, y lo que es la vincha también comienza a rozar con lo que es el disco. También puede generar lo que es los discos rayados. Tenemos que también se puede dar por lo que es pastillas y los discos de mala calidad. Tenemos que se presentan también cuerpos extraños entre la pastilla y el disco, algún obstáculo que nos genera este daño, algún metal, no sé, que se encontraba en la pastilla por ser de mala calidad, y nos genera estos rayones. Obviamente lo que vemos en la imagen ya sería lo que es un rayado excesivo.
Ahí en este caso la solución que se recomienda es el cambio de disco para no tener inconvenientes. Bien, también tenemos lo que tenés discos oxidados. Estos discos oxidados se producen porque el vehículo se encontraba detenido por un tiempo prolongado, tal vez porque eh, se, eh, se tuvo contacto con lo que es elementos oxidantes y genera lo que es óxido. Este disco oxidado lo que puede generar son ruidos molestos al momento de frenar, puede producir vibraciones, ya que no está completamente liso lo que es la superficie de contacto. La solución, en el caso de que el óxido no sea demasiado, o sea muy poco, casi nada, sería, se puede utilizar el disco y al momento de lo que es el frenado, este va a ir borrando lo que es el óxido y va a tener la superficie de contacto lo que es limpia otra vez. En el caso de que sea muy excesivo lo que es el óxido, se recomienda sustituir el disco por uno nuevo. Bien. Bien, a continuación lo que vamos a ver es un pequeño video eh, de lo que es el, un disco pandeado. Bien, como podemos observar en la imagen, el sistema de freno de disco, el funcionamiento es que el líquido de freno ingresa por lo que es la parte de la cañería y esto lo que hace es empujar al cilindro y haciendo que tenga contacto con lo que es el disco, la balata con el disco. Bien, como podemos observar en la imagen, como les mencionaba, la primera balata que va a tener contacto con el disco es la interna. Esta parte sería la que se encuentra dentro del vehículo y posteriormente se desliza para que también genere contacto lo que es la balata externa. Bien. De esta manera se produce lo que es un frenado eficiente. Bien. Eh, a continuación, lo que podemos observar es el funcionamiento de un disco normal que no tiene ninguna deformación. Eh, veamos, repitamos. Bien, como podemos observar, el disco gira de manera totalmente recta, se podría decir, sin generar ningún alabeo. Ahora, a continuación, lo que vamos a ver es un disco que se encuentra pandeado. Bien, como podemos observar, el disco va a generar, ay, perdón, como podemos observar, el disco va a generar roces con lo que es las balatas de manera irregular. Esto va a generar un desgaste de manera irregular también en lo que es las balatas, haciendo que al momento del frenado la superficie de contacto sea mucho menor y la calidad de frenado por ende baja. Bien, los problemas que nos puede ocasionar el disco pandeado, es desgaste en las patillas, como les mencionaba, contrapresión en la hidráulica del sistema, que lo que es... ¿Tiene alguna pregunta?
No, bueno, sigamos. Presión en lo que es la hidráulica del sistema, en lo que se refiere al pistón que empuja las balatas. Tenemos, como les mencionaba, un frenado deficiente, deterioro del ABS y pulsaciones en el pedal. ¿Qué quiere decir? Que vamos a sentir una vibración o que el pedal por momentos como pulsaciones que va a frenar y otra vez se va a sentir más duro y más suave lo que es el pedal del freno. Bien, sigamos. A continuación lo que les voy a mostrar es otro video donde lo que se realiza es el engrase de lo que son las guías, los pernos guías para que se genere un correcto frenado. Bien, como podemos observar en la imagen, la grasa de cobre en este caso, eh, en lo que es la guía, el perno guía, como podemos observar aquí, este es el perno guía, lo que ayuda a que las dos balatas frenen de manera igual, se podría decir. Como podemos observar, esta lo que hace, lo que tiende es a generar, se seca por la temperatura que se tiene al momento de frenar y no permite que el, desbla- que el desplazamiento de lo que es el perno guía se genere de manera completa, haciendo que, haciendo que el frenado sea deficiente. Como podemos leer en la parte superior, que este guardapolvo también sufre daños por lo que a lo que se pone lo que es esta grasa de cobre va a permitir pasar la suciedad, ya que no tiene un sellado compacto, suciedad, el polvo y la humedad, generando que tengamos problemas en lo que es el frenado. Bien, como les mencionaba, lo que es la grasa de cobre por el exceso no soporta la temperatura que se maneja al momento de frenar y comienza a secarse. Y esto se convierte en lo como que fuera, como justo lo dice en la parte superior, en cemento atrancado, y esto está bloqueando lo que es el funcionamiento de la guía de caliper y no nos permite lo que es frenar de manera correcta. Lo que esta falla causa en el sistema de frenos es, como podemos ver, que la balata se encuentra en la parte derecha, se encuentra, se podría decir, seminueva, y la balata que nos vemos en la parte izquierda tiene un desgaste excesivo e irregular, que este va a tener un desgaste mayor a la que es la balata derecha. En este caso sería esta la balata que se encuentra dentro en conjunto con el pistón, y esta sería la que mediante los pernos guías y el empuje del pistón genera el contacto con lo que es el disco. Bien, como podemos observar, la balata izquierda y derecha, como les mencionaba, se encuentra totalmente entera, se podría decir, y la balata izquierda tiene un desgaste excesivo, se desgastó de manera prematura. Bien, a continuación, lo que se recomienda, o en este caso, existe lo que es grasas que son especiales para lo que es el engrase de los pernos guía, que soporta la temperatura adecuada, que soporta la temperatura de manejo del, eh, soporta las temperaturas de frenado, y como podemos observar, eh, esta grasa nos permite tener un rango completo de lo que es el desplazamiento de los pernos guía. De esta manera, teniendo un, un correcto frenado. Bien, a continuación vamos a ver lo que es un mantenimiento que se realiza en lo que es el caliper. Para empezar, lo que es
una vez se haya retirado lo que es la llanta, vamos, perdón, vamos a utilizar una traba que nos permite bloquear lo que es que fluya el sistema de líquido de frenos, justo lo que les mencionaba. Esta lo que hace es que permite bloquear la circulación del líquido de frenos para nosotros poder realizar el mantenimiento a lo que es el caliper. Nos aseguramos que este seguro, esta vincha, se podría decir, este elemento, se encuentre presionando la manguera del líquido de frenos correctamente. A continuación, lo que vamos a aflojar, estos son los pernos guía, los que les mencionaba hace un momento. Giovanni, perdón que te interrumpa, no creo que estás presentando la pantalla, pero no se puede ver. No se puede visualizar. Ya, deme No. un momentito. Ahí me confirma si es que se puede ver. Sí, ahí ya se puede apreciar. Ya. Bien, justo lo que les mencionaba. A ver. En esta parte, lo que vamos a realizar es el mantenimiento a lo que es el caliper, al pistón del caliper en este caso. En el video anterior vimos lo que se realiza en los pernos guía que se encuentran en esta parte. Ahora vamos a realizar lo que es un mantenimiento a lo que es el pistón del caliper. Bien, como primer punto lo que tenemos que hacer es bloquear lo que es la salida del conducto del líquido de frenos mediante en este caso utilizaremos este elemento que nos permite bloquear el paso del líquido de frenos para nosotros poder trabajar en lo que es el caliper. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es retirar los pernos guía. Como podemos observar, estos son los pernos guía que nos van a ayudar a frenar las dos balatas de manera correcta. Nosotros lo que tenemos que realizar en este momento fue aflojar un poco lo que es el tornillo de purga. ¿Para qué? Para poder liberar la presión que hay en el sistema, para que sea mucho más fácil lo que es el desarme de lo que es el caliper. Perdón. Bien, como siguiente punto lo que tenemos es que vamos a sacar lo que es la manguera del líquido de frenos. En este caso, al momento de sacarla, vamos a notar que va a existir un derrame de líquido de frenos, pero gracias a la traba que nosotros tenemos, no hay inconveniente. Al momento de que nosotros retiremos lo que es este perno de la manguera, debemos tener cuidado, ya que como podemos observar en la imagen, esto lo que son es unas arandelas que nos ayudan a compactar de manera que no salga el líquido de frenos al momento que nosotros volvamos a reactivar y a conectar lo que es el sistema. Como vamos a tener dos, en el caso como podemos observar, una antes y una después de lo que es la manguera del líquido de frenos. Como siguiente punto tenemos que en este caso ya podemos retirar lo que es el caliper. Como podemos observar, el caliper se encuentra sucio y en esta parte lo que es el retenedor de lo que es el líquido de frenos al momento de empujar, también vamos a realizar un cambio. Bien, tenemos en este caso lo que es el caliper ya
que le extrajimos a lo que es el sistema, a continuación lo que vamos a hacer es sacar el pistón. Esto se puede realizar mediante el ingreso de lo que es aire comprimido por donde ingresa el líquido de frenos. Esto sería una manera fácil de realizarlo. En esta parte tenemos que la punta que va a ser la punta que tenemos en lo que es lo que vamos a ingresar en el caliper para que salga el pistón, es una punta de caucho para que no exista fugas al momento eh, que nosotros ingresemos el aire. Bien, vamos a colocar de esta manera y para impedir que en este caso el pistón choque con lo que es la parte, con esta parte de lo que es del caliper, se recomienda utilizar lo que es en este caso una esponja, ya que el momento que nosotros mandemos el aire, el pistón va a salir a una presión muy fuerte y podemos dañar el pistón. Bien, a continuación le mandamos lo que es, le ingresamos lo que es el aire comprimido y como podemos observar, salió. Como podemos observar, el pistón se necesita mucha presión para que el pistón salga y debemos tener cuidado porque en el caso de que nosotros no coloquemos lo que es en este caso la esponja, en este caso, el pistón puede generarse daños en lo que es el caliper o en el mismo pistón. Bien, como siguiente punto, lo que vamos a hacer es a limpiar todos los elementos. Como podemos observar, el líquido de frenos en este caso ya se encontraba en malas condiciones. También lo que es, una vez limpiado lo que es los elementos, en este caso el pistón, tenemos lo que es los retenedores nuevos para colocarle. Vamos a ingresar en lo que es el primer retenedor. Bien, vamos a ingresar lo que es el primer retenedor. Este retenedor lo que permite es que el líquido de frenos al contacto con lo que ingresa al cilindro no se salga. Bien, como podemos observar, se puede decir empaque, no tienen que estar doblados, tienen que entrar de manera correcta, ya que si se encuentra torcido o con alguna falla puede generar inconvenientes o fugas en lo que es el líquido de frenos en la parte del pistón. Perdón. Bien, a continuación lo que se realiza es el ingreso de lo que es... Un momento. Creo que tengo problemas técnicos. Denme un minutito. Denme un segundo mientras soluciono. Bien, mientras soluciono el inconveniente, tal vez alguien tiene alguna duda o inquietud sobre lo que hemos estado tratando. Kenin, claro, interviene. Dinos, ¿cuál es tu pregunta? Sí, por favor. Respecto hace rato hablábamos del engrase del perno guía, ¿no? Hay veces que este perno guía se desgasta. Lo que a veces se sabe hacer es poner pues cortar de la misma lata del líquido de freno. Se le corta y se le ensambla ahí, como quien diríamos al ojímetro ahí para que no quede ni tan flojo ni tan ajustado. ¿Es correcta esta técnica o de pronto
se puede hacer de otra manera? Por favor, gracias. La técnica no es correcta, ¿sí? O sea, si hacen eso, incluso se utiliza latas de cola o de cerveza de aluminio, ¿sí? Le envuelven en el perno guía y le mandan. Obviamente te da mayor ajuste, ¿sí? Como en el perno guía, pero ¿cuál es tu desventaja? Que obviamente al tú no considerar el desgaste o porque tú recortas, ingresó, claro, te ajusta, pero no va a permitir, o sea, la función del perno guía es justamente permitir el desplazamiento del caliper, ¿sí? En el portacaliper, entonces permitir ese desplazamiento. Tiene que tener una holgura, pero es milimétrica, ¿sí? Lo recomendable y no es tan costoso es cambiar los pernos guía, ¿sí? Es la recomendación técnica que se debería hacer, porque como te comento, no tienes esa desventaja de que vas a producir un mayor desgaste o bien se podrían trabar un poco, ¿sí? Como no tiene la holgura necesaria, tú recubres el perno guía para completar lo que se desgastó, colocas, ¿sí? Y no va a permitir el desplazamiento, que es la función del perno guía, ¿sí? Entonces, al no permitir el desplazamiento, puede también trabarse, y en cambio, vuelta ocurriría que desgasta las balatas, ya que están ajustadas un poco y el disco está rodando, ¿sí? Entonces, la recomendación técnica es directamente cambiar los pernos guía, ¿sí? No realizar este proceso. Sí se hace, pero no es lo más recomendable. Correcto, muchísimas gracias. Bien, permítanme, les comparto lo que es la pantalla. Ya solucionamos lo que es los problemas técnicos. ¿Me pueden ayudar viendo si es que se visualiza? Sí, compañero. Gracias. Bien, justo lo que nos quedamos sería... Perdón. ¿Se dejó de compartir la pantalla? Sí. Sí. Bien, en este momento, ¿sí se puede visualizar? Ya. Bien, en este momento lo que vamos a hacer es el ingreso de lo que es el pistón y lo que es el caliper. En este momento lo que vamos a hacer es lubricar lo que serían los empaques, se podría llamar así, de lo que es el, el pistón para que de esta manera no ingresen lo que son partículas de suciedad y se pueda deslizar o desplazar de manera correcta. Bien, en este momento lo que realizamos es el ingreso del pistón. Se recomienda para esta parte primero ingresar lo que es el guardapolvos, en este caso del cilindro, al cilindro, primero, valga la redundancia. Primero lo que realizamos es lubricar y le ingresamos primero a lo que es el cilindro para después poder ingresarlo al lugar donde va el cilindro. Bien, como podemos observar, aquí lo que tratamos de hacer es bajar lo máximo posible sin que se salga el guardapolvos del cilindro para que de esta manera se haga mucho más fácil el ingreso a lo que es el portacilindro. Bien, a continuación podemos visualizar que se va a tratar de ingresar lo que es el guardapolvo primero sin doblar demasiado para que ingrese de manera recta, se podría decir. Y después generamos presión para que ingrese lo que es el pistón. Bien, una vez colocado, como podemos observar, de manera adecuada a lo que es el guardapolvos, vamos a empujar en lo que es el pistón hasta que
se ingrese hasta que el guardapolvo se asegure en lo que es esta ranura, para que de esta manera se selle completamente y permita lo que es el bloqueo de partículas de suciedad. Bien, generamos presión sobre el pistón hasta que les mencionaba que se quede sellado completamente. Bien, como podemos observar en esta parte, el guardapolvo ingresó en la ranura justo de seguridad para que no se salga y no ingrese ninguna partícula. Bien, a continuación, esto sería lo que es el mantenimiento que se realiza a lo que es el pistón del caliper. Este mantenimiento se recomienda, justo como lo mencionó mi compañero, realizarlo a los 80.000 kilómetros por prevención. En el caso de que nosotros encontremos lo que es alguna anomalía en el frenado, se recomienda realizar inspecciones visuales para ver si se encuentra la falla de esta manera. En el caso de que se necesite hacer el despiece total de lo que es del caliper, se recomienda realizar en conjunto lo que es el engrase de lo que es los pernos guía, como pudimos observar, y lo que es el cilindro, perdón, el pistón, para que de esta manera no tengamos inconvenientes al momento de frenar y tengamos un frenado eficiente. Bien, ¿alguien tiene alguna duda o inquietud sobre lo que acabamos de ver que necesite aclararse? No, bien, pues sin más, le doy el paso a mi compañero para lo que es, para que siga con la capacitación. Muy bien, siendo con la capacitación, hablaremos un poquito sobre lo que es las comprobaciones en el pedal de freno. Entonces, si me deja compartir la pantalla. Me avisan si se visualiza. Listo. Debemos saber que para hacer las regulaciones de este pedal de freno debemos tener un ajuste correcto. Esto es para tener el control máximo de los mismos. Cabe recalcar que si nuestro pedal de freno está muy duro o está muy suave, vamos a tener complicaciones con, en este caso, el conductor o nosotros. Este pedal debe ser ajustado de manera adecuada. En estos casos vamos a ver lo que sería la comprobación de lo que es el eje del pedal y lo que es la altura del pedal de freno. Entonces, listo. Para hacer las comprobaciones del pedal de freno, debemos saber que este debe tener un accionamiento suave durante su funcionamiento, en el momento que retorne a la posición de reposo. O sea que rápidamente debo volver a nosotros y no debemos tener ningún ruido o fricciones al rato de usarlo. Al presionar fuertemente nuestro pedal debemos tener un tacto sólido y firme. Lo que decía que no, en este caso no debería ser esponjoso, ni tener variaciones, ni el alargamiento del recorrido, porque este debe tener una distancia a lo que soltamos de 2.5 a 5 milímetros. Y ni vibraciones, por lo que deberíamos saber que nuestro pedal está bien y no tenemos una pérdida de presión mediante nuestro booster o servofreno que nos ayuda en esto. Listo, entonces
Listo. Para lo que es el eje de pedal, en la imagen podemos visualizar que el accionamiento por el pedal puede quedarse duro o bloqueado, pero esto debe comprobarse mediante un juego lateral que podemos ver aquí. Este juego suele ser de 1 a 6 milímetros, que es el estimado general para cualquier auto. Entonces comprobamos el juego lateral del eje. Aquí podemos visualizar y de manera visual vemos el estado de los casquillos. Entonces, este síntoma también puede estar provocado por lo que, valga la redundancia, les decía sobre el búster o servofreno, que también puede tener una válvula defectuosa en su defecto. Perdón. Listo. Entonces, por lo cual nosotros deberíamos aislar el pedal del resto del conjunto de accionamiento y procedemos a verificar lo que significaría su estado. ¿Listo? Aquí. Tenemos para lo que sería la comprobación de altura del pedal. La verificación de este procede a comenzarse en la posición de reposo, o sea que nuestro vehículo debe estar apagado para poder hacer esta comprobación. Entonces, normalmente hacemos esta medición accionando el pedal y este debe estar en una superficie plana para poder hacer la comprobación, porque si estuviera en alguna pendiente no nos daría el caso. Entonces, por lo cual necesitaríamos, si en este caso tendríamos una moqueta o algún panel que le aísla nuestro pedal, quitarlos para hacer esta comprobación. En caso de no encontrar alguna cota marcada, una cota marcada significa que en este punto sabemos tener alguna recomendación o en su defecto en el manual nos indica eso. Y entonces procedemos a regular lo que significará la longitud, pero como les digo, este vástago de empuje suele tener de 1 a 6 milímetros. Aquí está lo que les decía. El juego libre que debemos tener del pedal al rato de nosotros presionar el pedal de freno. Este juego corresponde a una distancia comprendida entre 1 y 6 milímetros, como les iba diciendo. Entonces, este circuito de frenos permanece completamente inactivo para liberar lo que sería nuestra presión. Cuando este no es accionado, significa que no tenemos vacío en nuestro servofreno, por lo cual el motor no parará al rato de nosotros usar el pedal. Por eso en muchos casos tenemos lo que es el pedal duro. Si no tenemos algún juego o libre del pedal o no retrocede completo o no nos genera una presión hidráulica adecuada para lo que sería la frenada debida, dañaríamos este sistema porque habría un sobrecalentamiento de lo que serían los componentes y lo que serían dentro del conjunto, dañaríamos los elementos de fricción como lo que son las zapatas y podríamos tener un mayor juego. Entonces necesitamos que este interruptor de freno o de las luces de freno procedemos a ver si tenemos alguna holgura o algún desgaste. Ya, es lo que les decía, que tenemos que tener este juego de 1 a 6 milímetros. Entonces debemos tener una reserva de pedal. Ya. Esta reserva de pedal nos sirve para tener la compensación del desgaste de los elementos de frenado, lo que les decía, las zapatas. Y esta medición primero apagamos el auto, luego pisamos el pedal de freno. Entonces procedemos a prender el auto
y ahí es lo que nos da el, la medida de 2.5 a 5 milímetros. Entonces, vamos a ver un pequeño video, eh, eh, pero debemos también saber que este booster o el servofreno es el que nos ayuda muchas veces a hacer lo que sería el esfuerzo del pedal. Es lo que le decía, el problema típico, lo que es el pedal duro o la acción lenta del servofreno o booster, las pérdidas del líquido o en su defecto, este pedal retrocedería. A ver, listo. En la imagen podemos visualizar lo que previamente les había hablado, que pisamos el freno, pero el auto no debe estar prendido. Pisamos el freno y vemos cómo aquí está, lo que pisamos el freno y está apagado nuestro vehículo. Entonces empezamos a prenderlo y es lo que les decía, los 5 a 2.5. Entonces, cuando no tenemos esta fuerza en el servofreno o el buzzer, como les iba diciendo, puede ser también que tenemos un filtro tapado o en las cañerías las válvulas están defectuosas o hay alguna fuga. Entonces, para eso, para hacer la medición, tenemos que usar un bacómetro. Este debe de marcarnos de 15 a 20 pulgadas de mercurio en su defecto. Perdón. Listo. Si está en ese régimen, sabemos que nuestro pedal está manejando a un ritmo constante y bueno, como les decía, puede ser también por las cañerías que no funciona o alguna fuga. Listo. También podemos observar en la imagen que puede ser también que tengamos algún pistón trabado y no pase, no funciona. Entonces, mediante las válvulas, ¿cómo se llama? Perdón, los tornillos de los purgados que previamente mis compañeros hablaban, debemos sacarlo y verificar en cada una de las ruedas, como les decía, con el bacómetro, verificar si tenemos de 15 a 20 pulgadas de mercurio. Entonces procedemos a verificar. Si vemos que en alguno de estos no nos marca o está demasiado bajo, es que alguno de los elementos, como les decía, el filtro o las válvulas o el pistón está remordido o trabado. Entonces no funciona muy bien. Y este debería ser revisado en sus defectos rápido. Eso sentimos al rato de visualizarle o de sentirle. Si tienen alguna pregunta. Cuando baje la llanta, ¿qué debemos de revisar? Discúlpame, no se escucho entrecortado. Cuando baje la llanta, encuentro milímetros de verdad. En un milímetro, te entiendo la pregunta que dices que cuando vas adelante con el coche y no te marca los milímetros adecuados o no, el pedal está duro, algo así te entendí, que no está al régimen, entonces significa que nuestro pedal no funciona, por lo que varias veces nosotros algunas veces no sabemos y entonces presionamos el pedal más duro, entonces eso es lo que daña más nuestros elementos o nuestros componentes. Si era eso, Denis. Bien, ¿alguna otra pregunta o duda? Si no sería el caso, le daría la posta a mi compañero para que continúe con la clase.
Bueno, muy buenas noches con todos. Me esperan un minutito, por favor, para poder compartir la pantalla, si son tan amables. ¿Me confirman si ya se puede ver? Sí, 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 se ve. Ya listo. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre lo que es el freno de estacionamiento y su correcta regulación. ¿Ya? Entonces, el freno de estacionamiento es un freno que inmoviliza las ruedas posteriores. Puedes ponerle de nuevo, ¿Perdón? puedes ponerle de nuevo que no se ve. ¿No se está proyectando? No, no. Ahí Ahí tal sí, vez. ahí sí. Ya. Como les decía, el freno de estacionamiento es un freno que inmoviliza las ruedas posteriores de una forma permanente y normalmente es utilizado como un freno de emergencia. Como podemos ver en estas dos imágenes, son los testigos que se nos va a presentar en el tablero, demostrando que el freno de mano está activado, el freno de emergencia está activado. El freno de mano siempre suele ser llevado por un cable mediante una palanca de accionamiento manual o con un pedal. En la inmensa mayoría de carros que ya sabemos, en los ligeros, en los automóviles pequeños y un poco medianos, se va a llevar a cabo lo que es el accionamiento manual. Como les digo, va con un cable y bloquea las ruedas posteriores. Pero sin embargo, en los carros un poco más pesados, se va a llevar a cabo con el freno de pie. Como les digo, tenemos tipos de freno. Entonces, como ya hemos venido tratando anteriormente, por lo general siempre vamos a encontrar en la parte posterior freno de tambor. Entonces, cuando una persona activa el freno de mano, una de las zapatas se pega con el tambor, activando el freno. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos en la parte posterior un disco? Cuando nosotros tenemos un disco vamos a tener dos tipos, dos casos. Vamos a encontrar un tambor reducido, un tambor muy pequeño, como pueden ver a comparación de este, que es todo el freno tambor, es muy reducido. Este freno se va a activar cuando nosotros jalemos el freno de mano y nuestro freno de disco, que es el freno más grande, va a ser activado con el freno de pedal. Pero cuando tengamos la totalidad del freno de disco, vamos a encontrar dos caliper. El caliper normal, el que activamos con el pie, y un caliper un poco más reducido, que este va a ser activado con el freno de mano. Este tipo de casos los vemos ya en vehículos un poco más modernos para mayor seguridad. Vamos a hablar un poco de son los tipos de accionamiento que tiene el freno de estacionamiento. Como podemos ver aquí, este es el más común, el que vamos a encontrar en todo tipo de carro, se puede decir. Tenemos una palanca que nosotros tenemos que tirar de la palanca. Estos dos mecanismos son exactamente iguales, solamente cambia su forma. Pero aquí ya tenemos algo diferente, que para algunos será un poco diferente, que es el freno de estacionamiento en el pie. Como podemos ver aquí tenemos la posta donde nosotros asentamos el pie y un poco más arriba tenemos el freno de estacionamiento. En vehículos un poco más actuales ya vamos a encontrar lo que es un botón eléctrico, que esto ya es controlado mediante una computadora. Para entender un poco más de lo que es el freno de mano, se puede decir, llamado vulgarmente, aquí les he puesto un pequeño diagrama para que puedan observar mucho mejor. Tenemos la palanca, tenemos la base donde va sentado en el habitáculo. Este elemento de aquí es un tensor. Este tensor se va a localizar sacando la tapicería que queda en la parte posterior del freno de emergencia, el freno de mano. Levantamos la tapicería y vamos a encontrar este elemento. Si no lo encontramos ahí, tenemos que irnos en la parte inferior del vehículo. Se va a encontrar esto y ya les voy a mostrar una foto para que puedan apreciarlo mucho mejor. Como sabemos, es llevado la mayor vez por cable. Tenemos las dos líneas que llevan a los frenos posteriores. En el accionamiento de pedal. En el accionamiento de pedal, como podemos ver, cambia un poco la estructura, pero el funcionamiento es el mismo. Tenemos la línea de
de cable, perdón, la línea de cable que lleva a un mismo tensor y los cables son llevados a las ruedas posteriores. En esta imagen les puse aquí para que puedan apreciar cómo trabajan las líneas desde abajo del vehículo. El tensor, en este caso, lo tenemos en el habitáculo, porque no se lo puede apreciar en la parte inferior, pero se pueden apreciar las dos líneas que van directamente a los frenos. Estas líneas siempre van a ser vistas. Si no están vistas en este ángulo, en vehículos un poco un poquito más grandes con chasis, lo vamos a ver pegados a estos pilares de aquí. A los largueros del vehículo van a estar pegados ahí. Para la regulación del freno de estacionamiento, como podemos apreciar en esta imagen, lo primero que debemos hacer es tirar con firmeza de la palanca de mano, subirlo y bajarlo unas 4 o 5 veces. Al momento de nosotros hacer esto, nosotros vamos a verificar lo que es la tensión que tienen nuestros cables. Aquí les he puesto un cable bien regulado, así es como debe estar totalmente recto el tensor. Y en este caso podemos apreciar algo que está un poquito chueco. Esto nos vamos a dar cuenta cuando tenemos un frenado desigual. Cuando nosotros tiramos del freno de mano, sentimos como que la llanta se va un poquito para un lado. Puede ser problema de esto. Dice, una vez revisado este sistema, el sistema de cable, lo que tenemos que hacer es aflojar la tuerca que tenemos en esta parte de aquí. Aflojamos esta tuerca y hacemos el mismo accionamiento que hicimos la primera vez. Tiramos de la palanca para que trabajen sea la zapata o la balata en caso de que tengamos un disco, trabajen y se acomoden. Al momento que se acomoden, vamos a sentir que se tiembla un poquito y volvemos a ajustar. Al momento en que ajustamos otra vez la tuerca del tensor, procedemos a mover un poco lo que es el vehículo, haciendo que se acomode en todo lo que está dentro, porque movemos la regulación. Entonces, el momento que se acomode, lo subimos con una gata, lo apoyamos en caballetes para más seguridad y movemos lo que es la llanta con la mano. Bajamos el freno de mano y lo movemos directamente con la mano. Tiene que ser un roce ligero el que debe tener, no tiene que ser ni muy fuerte ni muy duro. Simplemente lo movemos y tiene que dar 2 vueltas y media a la rueda. Para la regulación de pedal, de freno de estacionamiento con pedal, perdón, es el mismo juego que tenemos que hacer con el sistema anterior. Presionamos y soltamos, presionamos y soltamos, presionamos y soltamos. Como se puede ver aquí en esta imagen, cuando nosotros presionamos vamos a sentir los clics que se sienten igual que tirando con el freno de mano. Es de la misma manera. Y para soltar, simplemente lo apretamos un poquito y se suelta y se regresa totalmente. Entonces el mismo funcionamiento. Igual lo hacemos unas 4 o 5 veces. De igual manera, sino que aquí cambia un poquito el orden en el que puede estar el tensor. Este tensor se va a poder localizar en lo que es en la parte posterior del asiento de los pasajeros de la parte de atrás. Quitando esta tapita de aquí, nosotros vamos a poder encontrar lo que es este mecanismo. Este es el mecanismo que nosotros vamos a encontrar cuando tengamos el accionamiento de pedal. Como podemos ver, el tensor es este elemento que está aquí. Este simplemente es una barra de seguridad que lleva el movimiento del pedal a este elemento de aquí. El tensor es este mecanismo que está aquí, porque aquí podemos observar la tuerca y las 2 líneas que llevan a los frenos posteriores. Si no lo encontramos en la parte posterior del asiento, lo vamos a localizar en la parte inferior del vehículo, cerca a lo que es el tubo de escape. Vamos a encontrar este mecanismo. La entrada del movimiento que nosotros hacemos con el pie, el punto de regulación y las 2 líneas, ¿correcto?
Hacemos el mismo mecanismo, soltamos la tuerca, liberamos un poco el freno, pisamos otra vez con fuerza para que se acomoden las pastillas, las balatas o las zapatas. Apretamos la tuerca. ¿Para qué? Para que se corrija lo que es el cable Bowden. El cable Bowden es el nombre que se le da al cable con el que va templado. Lo hacemos unas 4 o 5 veces. Hacemos caminar un poco el vehículo. Lo subimos y de la misma manera lo rotamos con las manos. En algunos vehículos vamos a encontrar lo que se llama el ajuste automático. Esto, como les menciono, no hay en todos los vehículos, solamente en ciertos, se puede decir. Este elemento nosotros lo vamos a encontrar principalmente cuando tenemos freno de mano o de pedal. Entonces, el mecanismo de este elemento que ustedes pueden ver aquí, el número 1 es el anclaje que nosotros vamos a tener. En este mecanismo de aquí es donde nosotros tiramos y este es el mecanismo que mueve. En el número 4 que ustedes pueden ver aquí es un círculo adentado. Esta es la parte superior, como pueden ver aquí. Es un disco dentado que tiene y este es el que va a controlar cuánto se tiempla el cable. Como pueden ver en la imagen de acá, tenemos los dos tensores de lado y lado. Este elemento siempre va a ir pegado al chasis con un tensor. Entonces, cuando nosotros tiramos del freno, esta ruleta gira, tiempla los dos alambres y se queda estacionado con esta vincha que tiene aquí. Una vez que se tiempla este elemento, se activa el freno posterior y el vehículo se bloquea. Cuando este elemento ya tiene un poco de desgaste, cuando ya es de regular el freno posterior, este elemento se regula automáticamente. Mediante los dientes que tiene, va saltando diente por diente al momento que uno jala, y eso es lo que hace que se expanda más, o se cierran un poco las zapatas, o las balatas en caso de tener disco o tambor. Hasta aquí la exposición. No sé si es que alguien tenga alguna duda para poder aclarar. ¿No? Listo. Entonces le daría el paso a mi compañero para que siga con la exposición. Muchísimas gracias. Listo. Muy buenas noches con todos, ¿no? El día de hoy básicamente fue lo que es un poco lo que es el sistema, purgado en el sistema, ¿no? De igual manera entre los mantenimientos que se dan en estos tipos de sistema como fue el de disco, ¿no? Entre otras características. Bueno, eso fue básicamente lo que vimos el día de hoy. El día de mañana vamos a proseguir con lo que es ya el mantenimiento en los frenos de tambor. Y creo que hasta aquí llega la clase. No sé si hasta el momento tienen algún punto de vista que quisieran aclarar. Eso sería todo de mi parte y entonces nos veríamos el día de mañana. Muchísimas gracias, que tengan buena noche. Igualmente, gracias. Gracias, hasta el día de mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, compañeros, que pasen bien. Buenas noches. Hasta mañana, que pasen bien. Pasen bien. Hasta Mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. hasta mañana, Denis. Hasta mañana, compañeros.